Bien, y el último tipo de dato concreto que vamos a ver es el tipo de los punteros. ¿Sí? Los punteros son un tema bastante importante en los lenguajes imperativos de bajo nivel, porque es la única manera en la que el programador puede manipular la memoria. ¿Sí? En el lenguaje C o en el lenguaje de la materia van a ser la única manera que tenemos nosotros de tener un poquito de control sobre lo que pasa en la memoria cuando esté ejecutando el programa. ¿Sí? Entonces, dado un tipo T, el tipo puntero a T es un tipo de datos que lo que va a representar es el lugar de la memoria donde va a estar alojado un elemento de tipo T. Entonces, si quiero declarar un puntero, por ejemplo, a algo de tipo natural, lo voy a hacer de esta manera. Voy a declarar una variable P y el tipo va a ser pointer to nat. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la idea. Un puntero no es en sí mismo, el valor del puntero no tiene ningún elemento de ningún tipo de dato que yo quiera utilizar, sino que lo que tiene el puntero es la dirección de memoria en donde está alojado el elemento que a mí me interesa. Es como, básicamente un puntero podemos pensar como una flechita que me dice lo que vos querés obtener está allá. Y de acuerdo a cuando yo ejecute el programa, el lugar donde va a estar va a depender de qué lugar en la memoria está esa información. ¿Sí? Pero entonces, teniendo punteros en el lenguaje de programación, yo puedo, por ejemplo, reservar un pedazo de memoria que voy a controlar yo como programador, y para ello lo que voy a hacer, voy a tener una instrucción que se llama alloc, ¿sí? En el lenguaje de la materia. Entonces, si tengo P, que es un puntero a natural, con alloc P lo que voy a hacer es que ahora mi puntero está apuntando efectivamente a una dirección de memoria que acabo de reservar y a donde voy a seguramente ubicar un natural. ¿Sí? Si yo quiero acceder a ese lugar de memoria que acabo de reservar, tengo otra operación que le solemos llamar estrellita o asterisco en los lenguajes de programación. Entonces, si yo hago asterisco P, ahí obtengo el lugar a donde estoy apuntando con mi puntero. Y por ejemplo, le podría asignar el valor 10. ¿Sí? Decimos que P apunta al valor 10. Pero fíjense que el valor de P no es 10. P es un puntero, cuyo valor va a ser una dirección de memoria que yo ni tengo idea cuál es, porque eso va a depender del momento en que se ejecute el programa. Sin embargo, sí tengo control del lugar a donde está apuntando mi puntero. Bien. Y otra operación importante es que si una vez que yo ya utilicé ese lugar de memoria, lo voy a tener que liberar. Porque una característica importante cuando programamos con punteros y reservamos memoria es que esa memoria que reservamos, la responsabilidad de mantener y de ocupar o liberar esa memoria es del programador. O sea, cuando yo declaro una variable puntero y reservo un pedazo de memoria, si yo no digo que la dejé de usar, esa memoria va a estar ahí reservada y guardada para mi programa. ¿Sí? Y si yo estoy ejecutando este programa por muchas horas y esa memoria no la estoy utilizando y nunca la liberé, esa memoria va a quedar ahí y va a estar ocupando espacio que podría estar usando el sistema operativo u otros programas. Por eso es importante, ya lo vamos a ver bien a lo largo de esta semana y sobre todo en el laboratorio, las dificultades que tiene manipular la memoria. ¿Sí? Entonces, si yo ya no utilizo más un bloque de memoria que reservé, puedo liberarlo con la instrucción free. Free de un puntero libera una memoria que antes haya sido reservada. Es muy importante que para poder hacer free antes, en algún momento tengo que haber hecho un alloc. ¿Sí? Y una vez que yo hago free, el puntero P ya no sé a dónde apunta. Ya no es como antes, si yo había asignado que P apuntaba a 10 y ahora hago free, ya no sé a dónde está apuntando P. Apunta a un lugar de memoria que ya no está reservado, por lo tanto puede después cambiar de valor. Si yo quiero un puntero que no está reservado y que no está apuntando a ningún lado, quiero asignarle un valor para saber que explícitamente que está apuntando a nada, se usa el valor null. Null es una constante para los punteros, es un valor que le puedo asignar a los punteros que significa que P no apunta a nada. ¿Sí? Típicamente vamos a ver después cuando implementemos algoritmos que usen punteros, que cuando yo ya liberé un puntero, inmediatamente después voy a querer asignarlo a null para saber que ese puntero efectivamente no apunta a nada. Bien, y los punteros a veces cuesta un poco pensarlos así si no los dibujo, así que una buena manera es dar una representación gráfica. Con estos cuadrados representamos lo que sería un puntero P, por ejemplo, y con la flechita vamos a indicar hacia qué cosa están apuntando. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos ahora P, que es un puntero al tipo persona que habíamos definido antes como una tupla, y puedo tener tres escenarios posibles. En el primer escenario graficamos de esta manera a un puntero que apunta a null, o sea que su valor es ninguno, y lo solemos dibujar con una flecha para abajo. Un segundo caso es un puntero que apunta a algo que yo no conozco, apunta a cualquier cosa.
Por ejemplo, cuando hacemos free de un puntero, ese puntero queda apuntando a un lugar que yo desconozco y lo dibujamos con una flechita que va hacia algún lugar desconocido, como una flecha así horizontal. Y el tercer caso es cuando el puntero efectivamente sí apunta a un lugar de memoria que tiene información o que es reservado. Y lo dibujamos así, como al puntero P con una flecha hacia la estructura o el tipo de datos que yo reservé. Como en este caso P era un puntero a persona, dibujo que está apuntando a una manera de representar, en este caso, a esta tupla que tenía nombre, edad y peso. ¿Sí? Bien. Entonces, en la situación 3, cuando vimos recién aquí, que tengo al puntero P apuntando efectivamente a una variable de tipo tPerson, si yo le aplico el operador asterisco o estrella, voy a estar referenciando al lugar de memoria donde está guardada efectivamente el tPerson, o sea, el contenido de ese lugar de la memoria. Y entonces, como era una tupla, yo puedo luego acceder a cada uno de sus campos: name, age y weight. ¿Sí? Entonces podría, por ejemplo, modificar un campo de la tupla a la que está apuntando mi puntero P. ¿Sí? Y una notación más cómoda, que la vamos a usar mucho, es que cuando tenemos un puntero a una estructura o una tupla, en vez de hacer estrellita, P y el punto, vamos a reemplazar todo eso por el nombre del puntero y la flecha. O sea, P flecha name va a significar lo mismo que ir a donde está apuntando P, aplicarle el puntito e ir al campo name. ¿Sí? Ya nos vamos a ir acostumbrando a esa notación. Bien, es importante cuando yo tengo un puntero que apunta a un lugar que yo desconozco, a cualquier lugar, por ejemplo después de que hago free, no puedo utilizar la información del lugar donde está apuntando, porque efectivamente es memoria que yo no he reservado. Entonces vamos a verlo sobre todo después en el laboratorio, pero que es importante siempre tener control de hacia dónde están apuntando mis punteros. ¿Sí? Cuando sucede eso, se le suele llamar punteros colgantes o referencias colgantes, ¿sí? En inglés dangling pointers. Y cuando tengo un puntero a null, significa que está apuntando a ningún lugar de la memoria. Por eso, si yo no puedo acceder a un puntero que es igual a null, no puedo aplicarle el operador estrella. ¿Sí? Bien. Si yo tengo dos punteros al mismo tipo, o sea, por ejemplo, dos punteros al tipo person o a nat, tenemos que recordar que los punteros lo que representan es la dirección de memoria donde están alojada la información. Entonces podría pasar, pensemos en un escenario que tengo el puntero Q que apunta a null y el puntero P que está apuntando a un elemento, a un lugar de memoria que tiene información. Si yo a el valor de Q le asigno P, tenemos que diferenciar. Esto significa que ahora Q es un puntero que apunta a lo mismo que apunta P. O sea que los dos están referenciando el mismo lugar de la memoria, ¿sí? Pero no estoy cambiando el valor de lo que está en la memoria, de la información que está en la memoria, sino estoy cambiando simplemente diciendo que Q ahora apunta a lo mismo que P. En dibujándolo quedaría de esta manera: tengo a Q y a P, las dos flechitas van al mismo lugar. Entonces es importante darnos cuenta que si sucede eso, si yo ahora modifico el lugar ese de la memoria que tenía la información, por ejemplo diciendo estrella Q que ahora valga otra cosa, luego también va a valer lo mismo estrella P, porque están apuntando al mismo lugar. ¿Sí? A estos casos se le llama aliasing, es cuando hay dos nombres para el mismo lugar de la memoria. ¿Sí? Y es algo también en lo que vamos a tener que tener bastante cuidado cuando tenemos dos punteros apuntando a lo mismo. Si yo modifico el contenido, o sea, lo que está apuntando uno, el otro puntero está mirando lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando utilizo punteros tengo la posibilidad de reservar y liberar memoria, y eso me da mucha libertad porque yo en mi programa como programador yo puedo elegir en qué momento y cuánta memoria voy a reservar exactamente. Puedo pedir más memoria cuando me sea necesaria, pero también tengo la responsabilidad de que en algún momento la voy a tener que liberar, y eso el encargado de hacerlo es el mismo programador. En el programa tiene que estar la instrucción donde yo libere la memoria que he reservado previamente, ¿sí? Y el beneficio principal es que cuando yo utilizo punteros puedo definir estructuras bastante complejas para definir en particular tipos abstractos de datos, como vamos a ver la semana que viene.
Así que bueno, eso es todo por ahora, un repaso rápido de estos tipos concretos. Tienen la guía de trabajos prácticos para ejercitar estos conceptos y la semana que viene arrancamos con tipos abstractos de datos. Bueno, hasta la próxima.